La Sala de lo Constitucional, en sentencia del pasado miércoles, ha declarado que la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, que dictaba a las AFP adquirir los SIPs hasta un límite del 50% del fondo de pensiones, vulnera los derechos de seguridad jurídica y seguridad social. Los grupos parlamentarios que aprobaron la reforma alegan, según consta en el dictamen número 265, que ese aumento del 45 al 50% de los porcentajes de inversión de los SIP permiten disponer de los recursos necesarios para atender los compromisos generados por el actual sistema previsional, es decir, garantizar el pago de las pensiones futuras a los pensionados. La misma Sala de lo Constitucional, en sentencia del miércoles 26, también ha declarado inconstitucional en su contenido la Ley del Presupuesto General del Estado para el 2017, originado por el desfinanciamiento en partidas específicas. Mencionan las siguientes: el gasto del pago de la deuda del FOP, el gasto para el pago de pensiones del ITFA, el gasto para devoluciones del impuesto al valor agregado a los exportadores y el gasto para el pago de devoluciones del impuesto sobre la renta a los contribuyentes. Para hacer un análisis de esta coyuntura fiscal, ya está conmigo Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UCA. Bienvenida, Julia Evelyn, qué gusto volver a encontrarnos. No, muchas gracias. Para mí siempre también es un gusto poder acompañarle en este programa y hacer este análisis sobre la coyuntura fiscal, que realmente está complicada. Yo creo que sí, El Salvador tiene una coyuntura que se mueve constantemente, pero la que estamos viviendo durante la presente semana y que la que nos espera después de vacaciones realmente es complicada. Y me gustaría que iniciemos con esto, Julia Sí. Evelyn. Lo primero es con la sentencia de la reforma al sistema de ahorro para pensiones. En los alegatos de la Sala de lo Constitucional señalan que aumentar el 50% del monto del fondo de pensiones que van a utilizar las AFP para adquirir los certificados de inversión previsional limita el margen de inversión de las AFP y afectar el derecho de los cotizantes. Desde su análisis, Julia Evelyn, ¿tiene un argumento lo que dice la Sala de lo Constitucional? Bueno, yo quizás antes de entrar una por una, quisiera verlo en su conjunto. Yo creo que es parte, no me gusta usar la palabra combo, pero yo creo que este sí es un combo de la Sala de lo Constitucional, es un combo constitucional, digamos. Así como se habla de combo legislativo, este es un combo constitucional, de la Sala de lo Constitucional. No creo que se entiende una sin la otra y viceversa. Creo que las dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional tienen como objetivo llevar al gobierno de El Salvador, al Ejecutivo, a una situación tal, ¿verdad?, de desesperación fiscal, que le obligue primero, a aceptar la reforma presentada por la iniciativa ciudadana, es decir, de la reforma presentada de la reforma de pensiones, presentada por Asafondo, por la AFP, por ANEP y FUSADES, o sea, le obliga casi, lo lleva a ese punto, y la otra sentencia que se refiere al presupuesto también está orientada, ¿verdad?, a quitarle cualquier posibilidad de margen de maniobra que tenga para buscar una alternativa para financiar las pensiones de las personas que ya están jubiladas en el sistema público de pensiones, en el ICSI y en el INPEP, pero también para financiar las pensiones mínimas de las personas que estaban inscritas en el sistema privado, pero que sus fondos ya se agotaron y por tanto ahora el Estado tiene que entrar a financiar estas pensiones mínimas de $207. Entonces yo creo que es completo. O sea, esto, si no perdemos la perspectiva, podríamos olvidar que todo el debate fiscal y todo el debate de la reforma de pensiones es un tema, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es un tema de economía política, es un tema de relaciones de poder. Entonces, ahora lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional es incidir en esas relaciones de poder para aumentar el poder, la capacidad de presión de las AFP, de ANEP, de FUSADES, del Partido Arena y de los organismos internacionales como el Fondo Internacional, y debilitar el poder del Ejecutivo en esta coyuntura. Entonces, así es, digamos, es el efecto consolidado de estas dos resoluciones. Ahora, yo me quiero referir ahora a lo que usted me pregunta concretamente sobre la resolución de dejar sin validez el aumento del fondo de obligaciones previsionales del 45 al 50%. Sí. A mí esa resolución, yo se lo digo no como abogada, porque habrá que traer porque no son resoluciones,
digamos, jurídicas las que está dando, sino que está dando resoluciones económicas, resoluciones de política económica, es lo que está haciendo ahora la Sala de lo Constitucional. Entonces, por eso es que yo ahora sí me atrevo también a dar mi opinión como economista y como experta en políticas públicas, porque eso sí, voy a decir, yo no sé de la Constitución y de todos esos detalles, pero sí sé de política pública. Y ahí entra en una contradicción, porque en esta resolución señala de alguna forma que hay como dos derechos que están enfrentados. Primero, está el derecho de las personas que ya están jubiladas en el sistema público y las que están recibiendo la pensión mínima, ¿verdad? Que esa se financia por el Estado. ¿Cómo la financia? Pues porque toma prestado del Fondo de Obligaciones Previsionales, toma fondos que son estos certificados de inversión previsional o SIP, lo toma prestado, y con esos fondos entonces paga estas pensiones de las personas, no de las que se van a jubilar, sino de las que ya están jubiladas, de las que ya están jubiladas, ¿verdad? Que puede ser cualquier, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, el suyo, ¿verdad? Entonces, de ahí lo toma. Entonces, pero no es que lo tome y se lo robe, sino que luego lo devuelve pagando una tasa de interés que es del 4.5%, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... Entonces está dos derechos enfrentados, dice. Primero, el derecho de estas personas a recibir esas pensiones, porque también la resolución dice que hay un derecho un derecho humano, dice que es constitucional, a la seguridad social, ¿verdad? A una pensión digna. Entonces, ahí hay un derecho. Pero luego, más adelante, dice que hay otro derecho, el derecho de las personas que están cotizando, ¿verdad?, a recibir un alto nivel de rentabilidad. Es decir, hace un análisis, porque yo insisto en que aquí Fusade es el que hizo el dictamen de la Sala de lo Constitucional. Yo esto no creo que los magistrados hayan hecho este análisis. Yo creo que ahí la Dirección de Estudios Económicos de Fusade seguramente les hizo el análisis, y por eso es que llegaron a esta conclusión, porque luego dicen, bueno, pero hay otro derecho, el derecho de los que están ahorrando en el momento actual en sus cuentas individuales, y que en el futuro, en 10, 15, 20 años se van a jubilar, y entonces ellos tienen derecho a que esos fondos les paguen una alta tasa de rentabilidad. Y eso significa que como el gobierno solo paga 4.5%, digamos, de interés, entonces ese 5% del FOB, que no se lo presten al gobierno, sino que se lo dejen a las AFP para que lo pueda invertir en con otras instituciones que le paguen un interés mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la rentabilidad, dice el mercado, la ganancia, esa no puede estar supeditada. Entonces dice que hay una mayor afectación, pero no sé si ustedes... bueno, no sé si me he podido explicar, pero si notan, entonces son dos derechos enfrentados. El derecho a la rentabilidad versus el derecho a tener una pensión. El derecho a la vida versus el derecho a la ganancia. Y entonces, cuando los magistrados han colocado esos dos derechos y los han puesto en una balanza, pues lo que sucedió fue contra toda expectativa, ¿verdad? Sobre todo de personas que se dicen que son humanistas y que buscan el bien común, pues lo que hicieron es que vale más el derecho a la rentabilidad que el derecho a la vida. Y eso es lo que han resolucionado. Y entonces, por tanto, fíjese, en lugar de decirle al gobierno, vaya, usted puede tomar esos fondos, pero págueles una tasa de rentabilidad del 7%. Porque a eso es a lo más que pueden obtener esos fondos en los mercados nacionales e internacionales, 7%. No pueden obtener más, porque así está el funcionamiento de la rentabilidad de fondos de pensiones. Entonces, en lugar de decir que le paguen esa rentabilidad, no dice, no le presten al gobierno, porque entonces para pagar esas pensiones ustedes van a dejar de tener ganancias. Y a mí eso me parece, yo no sé por qué las personas no están, bueno, yo sí estoy indignada. A mí esa resolución, yo la leí completa, claro, la he leído completa, no estoy especulando ni es por las noticias, la he leído completa y la he vuelto a leer porque no puedo creer cómo una sala de lo constitucional formada por personas, incluso, yo a Sidney Blanco y a Florentín Meléndez yo los conozco, los aprecio,
no son mis amigos, pero sí son personas a las que yo aprecio y admiro. ¿Cómo es posible? O sea, que hayan llegado a ese tipo de argumentación. Claro, entonces aquí al final, entonces los derechos de quién son los que se imponen, los derechos de la rentabilidad del capital y de las AFP. Entonces, a mí eso es lo que más me ha indignado de la resolución, y luego vienen, por supuesto, las consecuencias que se derivan, que ya son las de que creo que en agosto, si todavía hay para pagar esas pensiones, pero para el mes, yo me temo que para el mes de septiembre, agosto, ya no van a haber, y ahí sí hay una dificultad. Y en ese momento, fíjese, entonces, ahí viene, lo llevan entonces al gobierno en que septiembre no tiene para pagar pensiones, ni de esto. Pero, ¿qué pasa? Y al día siguiente le lanzan el otro, sí, el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, y entonces los dejan prácticamente contra la pared. Ya más adelante vamos a hablar un poco el tiempo, porque en este momento quizás los amigos y amigas no lo han tomado en cuenta, pero octubre va a ser un periodo, una coyuntura clave en el tema del cumplimiento de pago de deuda que tiene el Estado, pero ya vamos a ver eso más adelante, Julia Evelyn, y hay un aspecto que quiero retomar de la sentencia referida a la inconstitucionalidad de la reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones, y hay un aspecto que es más, aparece ahí, son datos que ponen en la sentencia, dice, según los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, a junio de 2017, el patrimonio del Fondo de Pensiones ascendía a 9.674 millones de dólares, dice, por lo que el aumento en el 5% de la inversión obligatoria en el SIP equivale a pedir prestado aproximadamente 500 millones de dólares. Es lo que menciona la sala en esta sentencia, Julia Evelyn. Su análisis sobre esto. Sí, de esos los 500 millones, no, pero no entiendo. Sí, son 500 millones finalmente, el 5% de ese fondo serían 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, entonces, que el gobierno necesita. Ahora, no es para financiar ya la del otro mes, como les decía, sino que es aproximadamente un año de pago de pensiones, para no tener más aprietos financieros, para no estar, como dicen, rebuscándose, ¿verdad?, de cómo pagar esas pensiones y también cómo pagar las mismas obligaciones que se tienen con el fondo. Entonces, la pregunta es, ¿y de dónde van a salir esos 500 millones? Entonces, esos 500 millones, ¿verdad?, ¿de dónde van a salir? Entonces, lo que hace entonces con la otra resolución es que no le da ni siquiera alternativa de financiarlo con el presupuesto, porque es que no puede, no hay las reducciones que ellos proponen en el presupuesto, por ejemplo, eliminar los viajes, eliminar los viáticos, eliminar, ¿qué otra cosa dicen? Los seguros médicos hospitalarios. Ellos sí van a tener un impacto, pero no son 500 millones de dólares. Entonces ahora se viene realmente el apuro. O sea, si uno ve, le quitan esa liquidez al gobierno para llevarlo a una situación en la cual los pensionados y las pensionadas no van a recibir sus fondos, y aquí también incluyendo a los del Instituto Previsional de la Fuerza Armada. Y mire, y es tal, no sé, si me permite referirme a esto de la Fuerza Armada, de acuerdo a las leyes vigentes de la Constitución y las leyes que yo supongo que la Sala de lo Constitucional sobre eso tiene que emitir, ¿verdad?, y no sobre política económica, pero fíjese que la ley del IFSA, del Instituto de Previsión de la Fuerza Armada, dice que esta institución es autónoma y que ella, de su propia gestión de recursos, digamos, del manejo de las pensiones, de los fondos de pensiones de los militares, del ejército, tiene que pagar esas pensiones. Dice que el Estado no está obligado, ni el gobierno está obligado a destinar recursos del presupuesto para las pensiones. Pero mire qué interesante lo que dice la resolución de la inconstitucionalidad del presupuesto. Dice el gobierno se tiene que financiar pensiones a la Fuerza Armada. Si bien la ley no le obliga a esto, porque existe, pero existe en el derecho constitucional de toda persona, o el derecho constitucional de toda persona a la seguridad social, es decir, a una pensión digna por vejez. Entonces, miren, a los pensionados de la sí les reconocen el derecho a la pensión digna, y que hay que asegurar los fondos de donde sean, aunque el Estado no tenga obligación de asegurarles esos fondos para que les paguen las pensiones, que son 52 millones. Los que tienen que conseguir el presupuesto son 52 millones, pero a las personas que ya están pensionadas, que no son de la Fuerza Armada, a ellas no les reconoce el derecho a la pensión, sino que eso lo deja supeditado
al derecho a la rentabilidad de las cuentas individuales. Antes de irnos a la pausa, Julia Evelyn, hay otro aspecto de la misma sentencia sobre la reforma a la ley del sistema de pensiones que me llama la atención. Menciona, los fondos de pensiones de los cotizantes del sistema de ahorro de pensiones han superado el límite de inversión obligatoria del 45%, ya que también se invierten en certificados de traspaso, lo que en conjunto implica, sin tomar en cuenta los efectos de la reforma legal, asciende al 62.2%. Hablamos de 6.000 millones de dólares en títulos estatales. Creo que esto, para que lo tenga claro nuestro amigo, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, que en la práctica dice, ya no es el 45%, sino que hablan del 62% por otros certificados de traspaso. Es que los certificados de traspaso son fondos que el gobierno debería de tener listos para cuando las personas que están inscritas en el sistema privado de pensiones decidamos jubilarnos o ya nos llegó la edad de la jubilación, ya tenemos el tiempo, entonces nos presentamos al INPEP o a la AFP y la AFP nos manda al INPEP para que nos den, como dicen, nuestro tiempo. Y entonces en ese tiempo ahí dice cuánto tenemos cotizado. Pero entonces lo que cotizamos en el sistema público, pero eso el gobierno no lo tiene. O sea, el gobierno no tiene eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Entonces, el gobierno lo que pasa son certificados de traspaso. Es un papel, ¿verdad?, que se le da a la AFP y le dice, esta persona que se va a jubilar tiene esto cotizado en el sistema público, que puede haber cotizado 5 años, 10 años, 15 años, lo que sea, 12 años, ¿verdad? Entonces, pero usted lo que lleva, entonces a la AFP lo que le pasan no es el dinero, sino que le pasan un papel, eso se llama certificado de traspaso, y luego, entonces esos son parte de lo que se une a los certificados de inversión previsional. Entonces, las AFP, luego de esos certificados de traspaso, tiene que cobrárselos al gobierno, y el gobierno entonces tiene esa deuda de estarle pagando, de estarle también pagando. Entonces, no solamente los certificados de inversión, ¿verdad?, que son con los que paga las pensiones, sino que también tiene que estarle pagando ahí por abonos los certificados de traspaso. Entonces, lo que tienen las AFP son papeles, pero yo lo que pero eso no hay, yo no veo el problema, porque es que eso se llama deuda soberana. Si hay un gobierno, si hay un Estado que emite esos papeles, nosotros le llamamos papeles porque así se llaman, ¿verdad? Papeles, pero es deuda. Y esos papeles no es que no valgan nada, sino que está el Estado que de manera soberana respalda que esa deuda se va a pagar. Entonces, dice, yo no tengo en ese momento los fondos para pasarle el dinero, pero aquí le doy este certificado que se lo voy a pagar y se lo va pagando. Lo mismo con los certificados de inversión, ¿verdad? Toma y pero mire, usted tenga este papel, pero usted me va a cobrar y cuando me cobre yo le voy a pagar y además le voy a pagar los intereses. Perfecto, Julia Evelyn. Tenemos que hacer una pausa, pero en el segundo bloque vamos a analizar la coyuntura respecto a una propuesta de reforma del sistema de pensiones. Regresamos. Continuamos con Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UCA, analizando en la primera emisión de Informa TVX en el segmento de entrevista el análisis de coyuntura fiscal, presupuesto y pensiones. Y hay un aspecto que hay que tener en cuenta y que hay que incorporar en el análisis, Julia Evelyn. Todas estas últimas 2 semanas ha estado en debate lograr una propuesta de reforma del sistema previsional. Hace unos días estuvo con nosotros el diputado Rolando Mata y nos hablaba que en principio hay 2 aspectos en donde se tiene un acuerdo. El 15%, aumentar del 13 al 15% la cotización y la configuración de un fondo colectivo, de un fondo solidario, pero que sería administrado por las AFPs. Y ahora le planteo esta idea. Al final, entonces, la propuesta que ganó es la de la ISP, porque el gobierno se ha ido asociando, se ha ido vinculando bajo los términos de la propuesta del sector privado. ¿Cómo lo ve usted? Totalmente de acuerdo. Bueno, usted lo ha dicho. De hecho, la propuesta que ha logrado colocarse, ¿verdad?, como sobre la cual hay que opinar, sobre la cual hay que modificar, pero no, transformarla sustancialmente, es la presentada por pero a mí me gusta decir mejor la de Asafondos, la presentada por las asociaciones de administradoras de fondos de pensiones, es decir, por las que están haciendo el negocio, ¿verdad?, las que tienen la rentabilidad del 43% en la administración de los fondos. Entonces, de antemano se sabía que el objetivo de estas administradoras de fondos de pensiones era una reforma que no afectara su rentabilidad y que lograra asegurar algún tipo de financiamiento
crecimiento y darle algún tipo de sostenibilidad financiera al sistema para que no colapsara, pero para que continuara en esencia el sistema privatizado de las pensiones. Entonces, a mí el gobierno inicialmente tenía una propuesta de un sistema mixto, sí, en el cual una parte pasaba a ser administrado por el Estado y que desde ahí se podía, personas que tenían salarios menores a los 2 salarios mínimos, menores de $600, podían quedar ahí, y otro fondo que era administrado por las AFP, un fondo mixto, un sistema mixto. Luego vinieron otras propuestas, como por ejemplo la de las organizaciones sindicales y organizaciones sociales, que también trataron de rescatar el sistema público y que el sistema privado se convirtiera en opcional y no obligatorio, sino que era obligatorio. Es decir, y que se universalizara y que se volviera al sistema de reparto. Han habido muchas propuestas, pero al final lo lamentable es que el gobierno terminó aceptando de manera implícita, bueno, hasta explícita también, han aceptado la propuesta de Asafondo, de la Iniciativa Ciudadana. Le han hecho algunas modificaciones y el problema es que ni siquiera así lo aceptan las AFP, ni siquiera así lo acepta FUSADES, lo acepta la ANEP. No, es que ellos lo quieren. Ellos no quieren dialogar, es que no quieren negociar. Ellos lo que quieren es la reforma de pensiones que han presentado, tal como la han presentado y con todos los supuestos, porque sí, ellos tienen razón, esta propuesta tiene algunos supuestos que si no se cumplen, entonces eso no funciona, como por ejemplo rentabilidades superiores al 8%, entre otras cosas. Entonces, yo lamento bastante que el gobierno haya claudicado, que no se haya animado a dar la lucha por un sistema de pensiones realmente que fuera universal, solidario, público, equitativo, y ni siquiera ha tenido la decencia, voy a decirle esa palabra, ni siquiera tuvo la decencia de tomar en serio la propuesta presentada por los sindicatos y organizaciones sociales que son sus aliados y que son quienes cuando llegue el 1 de mayo o cuando toca ir a tirarle piedras a la sala de lo constitucional o tirar piedras a la ANEP, son los que salen a la calle a defenderlo, y ni siquiera les pudo tomar en serio la propuesta de pensiones que han presentado esto. Por favor. Hay un aspecto, Julia Evelyn, que quiero aprovechar. Hace unos días estuvo con nosotros el diputado Rolando Mata y le preguntamos sobre esto. Esto fue lo que nos dijo. Les invito a que veamos el siguiente clip de esa entrevista. ¿Pero qué pasó con la propuesta de los trabajadores? Mire, con los trabajadores, y por eso yo decía coincidencia, si usted se fija, la propuesta de los trabajadores hicieron la propuesta de un fondo colectivo. Que administrara una instancia autónoma. Sí, del 8%. Ajá. Del 8%. ¿Sí? Ese es el mismo que está planteado ahí. Asafondo planteó del 5%. El incremento de la cotización del ahorro va para eso. Entonces, más o menos se consensa eso, por decir. No solo es coincidencia, sino que se consensa para mejorar el monto de la pensión del trabajador. Ahí está. También los trabajadores plantearon una administración autónoma. Sí. Realmente una AFP, solo que pública. Pero ahora con este esquema ya no va a aplicar. Sí, porque no hay consenso. Entonces, que sea la AFP. Entonces, ahí se retoma el planteamiento de los trabajadores también. Pero además de los trabajadores se retoma en que este fondo paga todas las obligaciones que ellos planteaban, exceptuando los incentivos que le da para la inscripción del sistema de la informalidad y la igualdad de la pensión a 300. ¿Vea? Eso como mínimo, eso no va porque encarece y lo hace insostenible al fondo. Perfecto. Pero de ahí lo demás está planteado en la propuesta de los trabajadores. Y la administración, como la tienen autónoma, pues para más adelante pueden luchar porque haya participación de los trabajadores en la conducción de las AFP. Ahí teníamos entonces las declaraciones del diputado Mata. Julia Evelyn, ¿qué piensa? Ay, fíjese que preferiría, preferiría no opinar, porque si opinar lo que realmente pienso en este momento es complicado. Pero qué ingratos. O sea, qué ingratitud,
qué partido político tan ingrato con su gente, con su base. Imagínense lo que les está diciendo, bueno, lo que dice al final, no, pues sí, de que las pensiones sean mayores, de que tenemos un autónomo, de que se amplíe la cobertura, que sea solidario, porque la propuesta de pensiones que tenía los sectores sindicales incluía no solo incluir a los trabajadores y trabajadoras del sector informal, que es donde está el grueso del empleo en el país, sino que también implicaba asegurar incluir a personas como las trabajadoras domésticas remuneradas, como las mujeres trabajadoras rurales, como las trabajadoras a domicilio, también dar equidad en el trato a las mujeres, incluyendo también pensiones solidarias no contributivas para mujeres que no han podido cotizar a los sistemas de pensiones porque han pasado toda su vida cuidando. Es decir, la propuesta del sistema de los sindicatos de los trabajadores no era perfecta, porque en la UCA, por cierto, el Departamento de Economía de la UCA, realizamos un foro para analizar la propuesta y todavía la vimos que estaba la propuesta incompleta, insuficiente, pero era la que más se acercaba a un sistema de seguridad social y de protección social justo, solidario, de amplia cobertura. Y que venga a decir ahora el representante del partido FMLN, del partido que está en el gobierno, que más adelante, que se esperen, que luchen porque más adelante van a lograr eso si no lo han logrado con el partido político por el que votaron, por el que han ido a tirar piedras a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, por lo que han hecho cualquier cosa y les pagan de esa manera. No, yo no sé, yo no soy autora yo no tengo nada que ver con esa propuesta, yo simplemente la he analizado, la he estudiado y facilité que en la UCA la tomáramos en serio, porque para nosotros en la UCA, para el Departamento de Economía, la UCA, incluso para el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, era la única propuesta que valía la pena de ser analizada, porque era la única que buscaba realmente que colocar las pensiones como un derecho humano y no como una mercancía. Pero miren, todo esto parece que no tiene sentido, porque para la gente, tanto el diputado Mata como para toda la fracción de él y el partido del FMLN, lo que importa es la rentabilidad, la sostenibilidad y bueno, y lograr lo que se pueda, pues como dicen, lo que se pueda. Qué pena. Pero qué pena y qué gran oportunidad de dos gobiernos del FMLN perdidas para lograr realmente transformaciones importantes en el país, ¿verdad? Y no solo en el ámbito de la reforma fiscal, sino de la reforma de pensiones, sino que también del modelo económico en el país, porque ellos ya compraron el modelo neoliberal, ellos ya compraron el modelo de privatizador de las pensiones y digamos aquí solamente en este momento es como un pleito con las AFP, de que ese es un punto más de comisión, que ese es un punto menos, pero yo casi que estoy segura que van a pactar ya esa reforma en los próximos días en las peores condiciones para la clase trabajadora. Y hay un aspecto, Julia Evelyn, que quiero incorporar al análisis, y lo decíamos en el bloque anterior. Octubre va a ser una fecha clave que hay que tener en cuenta para el estado de las finanzas públicas. ¿Por qué razones? La primera, el Ministerio de Hacienda, en un comunicado que publicó en esta semana, mencionó que necesita para cumplir el tema de la deuda del pago del FOB 91 millones de dólares, pero también para asegurar el pago de pensiones de 175,000 pensionados para octubre. Y en la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre inconstitucionalidad en la ley del presupuesto menciona que los ajustes o cambios para el presupuesto el gobierno lo tiene que hacer a más tardar el 31 de octubre de este año. ¿Por qué es importante tener en cuenta que en octubre tenemos un escenario complejo de la toma de decisión, Julia Evelyn? Porque no lo van a poder, porque si pasamos ahora al análisis de la resolución en términos de la inconstitucionalidad del presupuesto, la Sala de lo Constitucional, pero lo que se le pedía era que dictaminara si era constitucional o no, sí o no, pero la Sala de lo Constitucional dijo, no es constitucional, es decir, es inconstitucional, pero además aquí les voy a dar una receta de política económica, de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y les dice, mire, tienen que eliminar esto, tienen que esto, y les da creo que alrededor de 10 medidas, sí. 10 medidas creo que son, no las recuerdo en ese momento, ¿verdad? Pero sí da 10 medidas de donde puede hacer el ajuste y también señala claramente, y a mí eso sí me gusta de esa resolución. Bueno, no me gusta la resolución, pues, pero lo que me gusta, al menos si algo es salvable, es que dice de dónde no se puede cortar. Y no se puede cortar ni de salud, ni se puede cortar de educación,
ni tampoco se puede Seguridad cortar de pública. seguridad pública. Sí. Eso lo aclara. Y de ahí todo lo demás se puede recortar, pero al menos salva lo que el gobierno del FMLN ha estado haciendo en los periodos anteriores, porque hasta ahora, cuando el gobierno ha necesitado ajustar, a donde se ha ido es a salud, ha ido a educación, también a seguridad, sí le ha quitado a seguridad, y también le ha quitado a los subsidios a la familia. Le quitó el subsidio al agua, el subsidio a la luz, el subsidio al gas propano, desabasteció los hospitales de medicina. Entonces, lo que le ha hecho, mire, recorte, pero no toque eso, y a mí al menos eso me parece que es correcto. Yo creo que hay cosas que uno hay que saber cuando no es correcto y cuando es correcto. Esto es correcto que haya advertido, porque si no, el ministro Cáceres hubiera sacado las tijeras de podar, porque allá no las de cortar, sino que las de podar, ¿verdad? De podar, y se hubiera, a saber cómo tendría ahora los presupuestos de salud, de educación y de seguridad pública. Entonces, pero aun cuando, y le da medidas como por ejemplo eliminar los seguros médicos, sí, eliminar el pago de los viáticos o de los pagos complementarios, que son las transferencias a las ONGs, pero la mayor parte de eso ya se hizo. Ya se transfirieron fondos, ya se pagaron esos salarios, ya se paga, es decir, lo que se puede cortar, suponiendo que en agosto, en todo agosto, a partir de septiembre, no va a ser la cantidad de millones que hay que pagar, tanto para las pensiones como para los SIP, como para los otros pagos que hay que realizar, los mismos certificados de traspaso. No le alcanza para llegar a octubre con esa meta que le ha puesto. Entonces la sala, ahí sí como yo no creo en la santidad de la sala de lo constitucional, yo para eso no creo, sino que para mí hay intereses y esta es una estrategia bien pensada. Y detrás de esto no es solo es que yo no creo que solamente esté Arena, pues si los de Arena están más perdidos y más desconcertados que nadie, no. Yo creo que aquí hay gente más pensante, aquí está FUSADES, a lo mejor está la Embajada de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, a lo mejor todas estas embajadas que también se reunieron, de la cooperación, que se reunieron para hablar de la crisis de las finanzas públicas. Entonces yo creo que han tomado esta decisión y están siguiendo esta estrategia porque consideran que es la única manera en cómo el gobierno va a aceptar el plan de ajuste fiscal que le impone el Fondo Monetario Internacional, que pasa por otras cosas, por aumentar el impuesto al valor agregado y por otras medidas que van a terminar haciendo recaer el costo del ajuste sobre los sectores populares. Está bien, entonces yo eso es lo que me temo, de que para llegar a esa fecha fatal de octubre, sabiendo que no van a poder hacer esos recortes, porque no alcanza para hacer esos recortes, eso es algo se puede ahorrar, y yo estoy de acuerdo en que eliminen los seguros médicos, en que ya dejen de andar viajando y de andar gastando y de andar en esos autos lujosos, que lo vendan. Es decir, yo eso estoy de acuerdo, pero no alcanza, no les va a alcanzar para tener todos esos ahorros. Entonces, usted llega a octubre con esa presión nacional e internacional, con los aliados por la democracia, con foros y la cooperación, lo lleva a un punto en que el gobierno simplemente ya empezó a claudicar, porque yo creo que en este momento ya lo tienen de rodillas. El gobierno ya está de rodillas, ya lo tienen en el suelo, y ahora el gobierno simplemente es decir, claudica, pues se rinde, se llama una rendición, se llama eso, una rendición, y firma el armisticio con ellos, ¿verdad? Vaya, está bien, parémosle aquí, y aquí que venga el ajuste como ustedes lo quieren. Y y la ciudadanía, pues lamentablemente todo eso va a ser muy doloroso, el proceso va a ser doloroso, porque va a haber mucha confrontación, mucha polarización, cuando al final ya sabemos hacia qué va, hacia un ajuste de lo más cruel, de lo más duro, ¿verdad? Al estilo Fondo Monetario Internacional, y que yo quisiera ser optimista, yo quisiera ya sabe que yo soy una optimista incurable, yo sí soy optimista incurable, pero en esta coyuntura, o no sé por qué, quizás porque estoy con gripe además, no sé, pero me cuesta ser optimista. Yo veo el futuro inmediato, lo veo bastante preocupante, y sobre todo porque son la gente pobre y las mujeres las que vamos a terminar financiando este ajuste fiscal. Gracias, Julia Evelyn, por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar para seguir analizando estos temas. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.